Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la zona oeste de Colombia el 10 de agosto, dejando víctimas mortales, heridos y graves afectaciones en varias regiones. Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que establece que la agresión contra uno será considerada un ataque contra los tres. 172 viviendas rehabilitadas fueron entregadas en Caracas y La Guaira tras los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio, un avance que permitió el regreso seguro de cientos de familias a sus hogares. Tras el anuncio de algunos prestadores de servicio en La Guaira sobre una supuesta reapertura de playas, el gobernador de la entidad aclaró que el uso de los balnearios en el litoral central sigue restringido. Venezuela registró el 11 de agosto su mayor demanda eléctrica en 8 años. Con este adelanto iniciamos el recorrido informativo. Un saludo a quienes nos acompañan a través de Bepaco TV y Bepaco FM. Comenzamos. Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró el 10 de agosto en Colombia, dejando víctimas mortales, cientos de heridos y graves afectaciones en varias regiones. Decenas de estructuras colapsaron y el gobierno declaró situación de desastre nacional. A las 7:34 de la mañana, hora local, el movimiento se sintió con fuerza, generando pánico y destrucción. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, más de 265 personas perdieron la vida, unas 3.500 resultaron heridas y cerca de 54.000 quedaron afectadas. La fuerza del sismo hizo colapsar más de 140 edificios y destruyó aproximadamente 9.200 viviendas, además de provocar daños en 188 centros de salud y más de 1.650 instalaciones educativas, aunque todas estas cifras contrastan de forma significativa con los registros de las autoridades regionales. El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a 96 kilómetros de profundidad, convirtiéndose, según el Servicio Geológico Colombiano, en el sismo más potente de la última década en el país. La energía del movimiento telúrico se sintió incluso en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Ante la magnitud de lo sucedido, el gobierno declaró situación de desastre nacional y decretó 3 días de duelo en honor a las víctimas. Las zonas con mayores afectaciones se concentran en Chocó, el eje cafetero y Valle del Cauca, con especial atención sobre Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. En medio de la emergencia, Cali, Pereira y Manizales decretaron toque de queda nocturno y resguardo militar para proteger el comercio local ante los saqueos y facilitar las labores de búsqueda y rescate. Aunque varias naciones ofrecieron enviar brigadas de rescate, el gobierno colombiano informó que solo recibirá equipos de búsqueda y rescate de 4 países: Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa conjunta, según el cual un ataque armado contra uno de ellos será considerado un ataque contra los 3 estados. El pacto denominado Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca busca reforzar la disuasión colectiva contra cualquier agresión. El documento fue firmado el 7 de agosto en una cumbre trilateral por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. El presidente turco aseguró que el mecanismo no está dirigido contra ningún país. Según reseñó Telesur, el tratado integra las capacidades y el peso geopolítico de las 3 potencias regionales. Turquía aporta el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de drones en rápida expansión. Arabia Saudí consolida su posición como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y Pakistán suma su condición estratégica como único país musulmán con armamento nuclear. También refiere que el acuerdo incluye la realización de ejercicios conjuntos, el intercambio de inteligencia, la defensa aérea y transferencia de tecnología en la industria militar. El gobierno de Nicaragua está impulsando una reforma constitucional que busca varios cambios, entre ellos establecer periodos de 7 años para los cargos de elección popular y de varias instituciones del Estado. Una propuesta que, según defienden las autoridades, busca dar más estabilidad y permitir la ejecución de proyectos a largo plazo.
Nosotros creemos en la propuesta que los 7 años es lo más, aceptable en general para la realidad de nuestro país. Es un periodo suficientemente estable y hay países en la misma anciana Europa o en la misma poderosa África. La mayoría de los países son periodos de 7 años y ahí vamos saliendo. Y en América pues vamos a empujar nosotros estos 7 años. Hay países que tienen 6, nosotros mismos teníamos 6, en Centroamérica hay países que ahorita han pasado de 5 a 6. Es decir, el periodo es un derecho de cada uno de los pueblos en sus países a poner. Nosotros estamos considerando y proponiéndole al pueblo de Nicaragua estos 7 años y hemos encontrado una acogida a esto porque da estabilidad, porque se pueden hacer proyectos lo suficientemente impactantes. 2 ataques con explosivos sacudieron a Colombia apenas un día después de la asunción de Abelardo del Espriella como presidente. En medio de este panorama, el mandatario ordenó el traslado de más de 100 reclusos considerados de alto perfil a cárceles de máxima seguridad con el objetivo, según las autoridades, de frenar sus actividades delictivas desde prisión. Desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del Tigre se acabó. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad, en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana. Uno de los atentados ocurrió en la madrugada del 8 de agosto en el Cauca. Un coche bomba estalló en la vía panamericana dejando 2 policías heridos y destruyó un peaje en construcción. El otro ataque se registró en una subestación de policía en el departamento del César, donde un agente perdió la vida tras un ataque con drones cargados de explosivos. En China existe un centro de simulación de desastres naturales. Allí se recrean fenómenos extremos desde tifones de categoría 5 hasta inundaciones masivas, en escenarios diseñados para que la experiencia se viva como si fuera real. Este centro de entrenamiento, ubicado en la ciudad de Hangzhou, simula inundaciones repentinas, liberando unas 900 toneladas de agua en una ciudad artificial. Los participantes deben caminar con el nivel del agua hasta el cuello, sintiendo el peso del desastre. También se enfrentan a ráfagas de viento de 165 kilómetros por hora, combinadas con lluvias torrenciales para sentir de cerca la fuerza de un tifón. De acuerdo con sus creadores, esta experiencia permite a niños y adultos adquirir habilidades de preparación ante desastres. Allí aprenden a mantener la calma en medio del caos y a implementar técnicas de escape que pueden salvar vidas. Todo esto en un país que cada vez se enfrenta a fenómenos más severos vinculados al cambio climático. Más de 160.000 personas han pasado por este entrenamiento desde que el centro abrió sus puertas en mayo de 2025. Incluso se tiene pensado abrir 5 centros más por todo el país en los próximos 3 años, que incluirán simulacros de terremotos e incendios. Por primera vez, Japón colocó a Rusia en la lista de sus mayores amenazas y la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin no se hizo esperar. Él asegura que su país no representa ningún peligro para la seguridad japonesa. Nos gustaría comprender también la postura de Japón, nuestros vecinos, a la que se ha hecho referencia aquí durante el informe. Un país que, con el pretexto de los acontecimientos en Ucrania y sin entrar en las causas de este conflicto, ha impuesto sanciones contra Rusia sin que nosotros las hayamos provocado. Es más, por primera vez en sus documentos más recientes de doctrina militar, Japón ha incluido a Rusia entre las mayores amenazas. Me gustaría señalar que nosotros no amenazamos a Japón. No tenemos absolutamente ninguna reclamación contra ese país. Por el contrario, es Japón quien tiene reclamaciones territoriales con nuestro país. Me refiero a la cuestión de las Islas Kuriles.
Estados Unidos insiste en que una acción militar contra Cuba sigue sobre la mesa, elevando la tensión entre Washington y La Habana. Como he dicho antes, y creo que han visto lo que sucedió en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares, y creo que Cuba haría bien en prestar atención a la disposición del presidente Trump para defender los intereses estratégicos estadounidenses. La Organización Mundial de la Salud reveló el 10 de agosto que estudios genéticos confirmaron que el virus de ébola comenzó a circular en la República Democrática del Congo el pasado mes de febrero, mucho antes de que se declarara la epidemia el 15 de mayo. El director regional de la OMS para África, Mohamed Yaqut Hanabi, advirtió que el virus va por delante de la respuesta. Hablamos del segundo mayor brote de ébola de la historia, que ya supera los 4.380 contagios y los 2.000 fallecidos, entre ellos más de 300 niños. UNICEF denunció que 300 niños han muerto en la Franja de Gaza por los ataques de Israel en los 300 días posteriores al alto el fuego anunciado en octubre de 2025. El director regional del organismo, Edward Beigbeder, advirtió que un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día les está fallando a los niños, y añadió que la infancia de Gaza sigue esperando el fin de la violencia que se les prometió. A los ataques se suman la desnutrición aguda, enfermedades y sistemas de saneamiento dañados, mientras las familias sobreviven entre edificios destruidos, escombros y residuos sólidos. La ONU acusó el 23 de junio a Israel de cometer genocidio contra la niñez palestina al atacar deliberadamente a los niños. México y Perú acordaron el 7 de agosto restablecer relaciones diplomáticas tras 9 meses de ruptura. El quiebre se originó por el asilo que la Embajada Mexicana en Lima otorgó a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Chávez llegó a territorio mexicano luego de recibir el salvoconducto concedido por el gobierno de Keiko Fujimori. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción que de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México. Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú, y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe. En la parroquia San Bernardino de la ciudad de Caracas fueron entregados 102 apartamentos rehabilitados tras los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio, permitiendo que 403 personas regresaran a sus hogares de forma segura. Además, se otorgaron financiamientos a juntas de condominio del sector y otras 70 viviendas recuperadas se entregaron en la parroquia 23 de enero y en Catia La Mar. Me complace muchísimo que en el marco del programa de entrega de financiamiento a las juntas de condominios para que ayuden a la recuperación de sus edificios, estemos entregando hoy a 27 juntas de condominio, Lansky, aquí en esta parroquia, financiamiento, y a más de 400 propietarios de vivienda también para la recuperación. Igual manera, a través del Plan Venezuela Renace, estamos entregando 102 viviendas que va a favorecer a 403 personas que vuelven a su casa. Es la mayor felicidad poder volver a su hogar. Hay quienes no tienen esta dicha. Ese mismo día, en el sector Cristo Rey de la parroquia 23 de enero de la capital venezolana, se entregaron 30 viviendas recuperadas. Tenemos buena noticia porque ya de 40 casas que se están interviniendo, 30 están listas. Y vinimos a entregarla en esta actividad con la presidenta Delcy Rodríguez. En Catia La Mar, Estado La Guaira, también fueron entregadas 40 viviendas rehabilitadas.
Hoy estamos entregando 40 viviendas. Son 191 personas que están regresando a sus hogares hoy, presidente, específicamente aquí en la comunidad La Lucha, 20 viviendas de 71 que están siendo intervenidas en este momento, y en el sector de la comunidad César Nieves, 20 viviendas más. Pero en La Guaira en total tenemos activos 21 frentes de trabajo en urbanismos y comunidades de forma simultánea para poder reparar 4.348 viviendas, presidenta, que van a estar listas en las próximas semanas. Tras el anuncio de algunos prestadores de servicio en La Guaira sobre una supuesta reapertura de playas, el gobernador de la entidad aclaró que el uso de los balnearios en el litoral central sigue restringido. Él descartó que en el corto plazo existan condiciones para retomar la actividad turística en las zonas más impactadas. Está restringido el uso de los balnearios, lo digo de manera responsable. Está restringido el uso de los balnearios y repito, esto se hace obedeciendo a la razón. Un estado que está devastado en la zona de Macuto, donde murió tanta gente, donde están tantos edificios con tantos escombros, en Caraballeda, zona cero, yo no veo allí una actividad turística en el corto plazo. Es irracional pensarlo de esa manera, lo digo con absoluta responsabilidad. Eso no significa que no vamos a apoyar a los prestadores de servicios, lo vamos a hacer como lo hicimos en la pandemia y lo vamos a volver a hacer. ¿Cuál es lo que vamos a hacer con ellos? Aprovechar este tiempo de generarles ingresos, pero para que se dediquen a trabajar en la adecuación de las playas, para que las playas sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio. El gobierno de Venezuela y los representantes de la Asamblea Nacional de 2015 anunciaron los primeros acuerdos alcanzados tras la culminación del primer ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones. Se acordó recuperar activos venezolanos en el extranjero y transformar el sistema de justicia. Para este ciclo se instalaron 2 mesas técnicas, una centrada en la atención de la emergencia por el doble terremoto y la otra en el fortalecimiento de la democracia, el poder judicial y el poder electoral. En el caso de la primera mesa, ambas partes coincidieron en unir esfuerzos para recuperar los activos de la Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por los sismos. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en aras de continuar dando respuesta a las víctimas de estos sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados. También se anunció la puesta en marcha de un proceso de transformación del sistema de justicia. Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al Tribunal Supremo de Justicia para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación. El cronograma de ejecución de estos acuerdos comenzará este mismo mes de agosto con anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento de cada compromiso. Venezuela registró el 11 de agosto un pico de demanda eléctrica de 15.726 megavatios, la cifra más alta en los últimos 8 años. Frente a este escenario, las autoridades instan a la población a hacer un uso consciente de la energía. La administración pública está trabajando un día de por medio. Un día de trabajo, un día no se trabaja. Y el día que se trabaja es entre 8 de la mañana y las 12:30 del mediodía, excepto los servicios públicos que por supuesto deben mantener su ritmo de trabajo. Pero el plan de ahorro
es justamente para poder apaciguar la demanda mientras nosotros avanzamos en recuperar más megavatios al sistema, de un sistema que ha estado muy demandado no solamente por la situación climática, sino también por el crecimiento económico. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 11 de agosto que Funvisis pasará a formar parte del Ministerio para Ciencia y Tecnología con el propósito de fortalecer las capacidades científicas y técnicas del país para la prevención, monitoreo y atención de los fenómenos sísmicos. Previo a este cambio, el organismo estaba adscrito al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, rechazó cualquier intento de comparar los terremotos ocurridos en Venezuela con el registrado en Colombia. Ya uno perder tiempo con esos influencers que le dicen. No vale la pena. Son muy miserables. Son muy miserables. No les importa el dolor, no les importa la tragedia, no pueden comparar nada. Los hechos totalmente distintos. Lo que sí es cierto es que la respuesta que dio el gobierno nacional aquí en Venezuela fue una respuesta coherente, inmediata, oportuna, eficiente y altísimamente humana. El único país del mundo, lo dijimos en su momento, que estaba atravesando 2 terremotos al mismo tiempo y después le llegó el otro terremoto, el ataque mediático, ha sido Venezuela. 2.000 viviendas serán construidas en Catialamar luego de que los estudios geotécnicos y de suelo resultaran favorables. Adicionalmente, se revisan otros 10 terrenos para determinar cuántas soluciones habitacionales más podrían levantarse en La Guaira. Ya hemos conseguido algunos lotes de terreno, sobre todo en la zona de Catialamar. Se le han hecho los estudios geotécnicos, se le están haciendo ahorita los estudios específicamente de los suelos y ya tenemos terrenos para construcción de aproximadamente 2.000 viviendas, que son las terrazas que usted acaba de mostrar. Allí se están construyendo unas viviendas de ese tipo que usted ve allí, que son tetrafamiliares, 4 familias en 4 viviendas, están hechas de forma comunitaria y claro, individualizadas cada una de ellas, y estamos haciendo el estudio de al menos 10 terrenos más para ver cuántas viviendas se pueden construir directamente aquí en La Guaira. Venezuela e Israel anunciaron el 11 de agosto mediante un comunicado que han acordado permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto del 24 de junio. El texto añade que también acordaron establecer un mecanismo de cooperación que permita la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país según sea necesario. En el documento, ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países. PDVSA firmó el 13 de junio una alianza estratégica con 3 empresas de Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para la exploración y explotación de gas en la fachada atlántica venezolana. Realmente es auspicioso tener empresas de países distintos consorcionándose para desarrollar un campo como es el campo Lorán. Yo que conozco de cerca lo que ha sido la historia del yacimiento contiguo Lorán Manatí, puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo como lo es Lorán, contiguo al yacimiento Manatí, que está del lado de Trinidad y Tobago. Así llegamos al final de este resumen informativo. Recuerden que también estamos en Instagram, YouTube y TikTok como Dinámica Global BE. Será hasta una próxima edición.